cómo se plantea el primer ataque de Japón Pues sobre eso. Pearl Harbor, porque hemos comentado que efectivamente agregados japoneses iban detrás de las vanguardias alemanas. En un primer momento Japón pensó en la posibilidad de atacar a la Unión Soviética, tuvieron algún rifirrafe en la batalla de Jalgingol, pero estaban viendo realmente un poco, ¿no? Cómo los alemanes pues avanzaban por la Unión Soviética, pero ya al darse cuenta que no había nada que hacer contra Sí, Rusia, que aquello perdía fuelle, dijeron, uff, decidieron malo. lanzarse entonces al Sí, Pacífico. Y cómo se plantea esta primera ofensiva sobre bueno, Pearl Harbor. a ver, se plantea de una forma, a ver, Yamamoto y algunos de sus oficiales de Estado Mayor plantean esta ofensiva pensando, a ver, Japón, si luchamos una guerra directamente convencional en el mar, totalmente convencional, hay pocas posibilidades de victoria, porque recordemos que la US Navy en ese momento era la primera flota del mundo. En ese momento, aunque la tenía repartida entre el Pacífico y el Atlántico, y había, y en el Atlántico siempre tendría que dejar un retén de tropas, de barcos, la flota del Pacífico ya de por sí era en solitario, prácticamente estaba a la par con la de Estados Unidos, con la de Japón, prácticamente estaba a la par. Alineaba en ese momento 6 portaaviones de escuadra, alineaba, creo que estaban en los 14 o 15 acorazados y unos cuantos que estaban a punto de salir de la rada porque se estaban terminando de construir la clase Washington y la clase South Dakota, estaban a puntito, estaban ya a puntito de salir del horno, por así decir. Claro, dice, directamente, si para entendernos, si ponemos y nos la jugamos a una sola carta de la batalla principal que nosotros queremos, así de buenas a primeras, tenemos las de perder, porque nos superan en número. Dijeron, bueno, pues vamos a dar una serie de golpes fulminantes nada más empezar la campaña, tomar una serie de puestos y conseguir así una ventaja favorable para forzar a los estadounidenses a hacer una batalla decisiva en condiciones desfavorables para ellos y favorables para nosotros, ¿no? Esa era la idea japonesa. Y por eso se planifica, pues claro, dices, a ver, la base avanzada de los Estados Unidos tenía 3 bases avanzadas en el Pacífico principalmente. Tenías, por un lado, la base de las Filipinas, donde no había muchos barcos, pero había fuerza aérea y demás, y estaba al lado de Japón. Es más, los Estados Unidos daban por indefendible las Filipinas. Los Estados Unidos tenían varios planes de acción tácticos y estratégicos para estas situaciones. Tenían varios contra varios adversarios y las Filipinas las consideraban indefendibles. Era en plan de las vamos a perder sí o sí. Las aguantaremos lo que podamos, pero las perderemos porque no se pueden defender, están muy lejos. Y luego tenían la isla de Midway, que era una pequeña base que estaba allí en medio, su nombre ya lo indica, y luego la base principal en las islas Hawái, que era Pearl Harbor, donde ahí había muchos barcos. Pues dijeron, vale, pues la idea es dar un golpe de efecto atacando la base de Pearl Harbor rápidamente e intentando destruir la mayor parte de los barcos posibles. Sobre todo las presas principales eran portaaviones, barcos capital, todo lo que se pudiera. Y en ese aspecto se planificó el ataque con bastante tino, es decir, con bastante mimo y cuidado de los detalles para poder hacer ese ataque aéreo, puesto que las características de la zona de Pearl Harbor tienen ciertos problemas como que la mayoría de ataques aéreos con torpedos no serían eficaces a no ser que modificaras los torpedos, que los modificaron. Si el ataque no era sorpresa, sorpresa, pues te podían pillar e interceptar. Bueno, también se dieron una serie de circunstancias un poco afortunadas porque los estadounidenses llegaron a descifrar que iba a haber un ataque pero no sabían dónde. Llegaron a los radares de Pearl Harbor a detectar la fuerza de ataque aérea, pero la confundieron con aviones norteamericanos que venían del continente. Se dieron una serie de circunstancias que permitió que la primera y segunda oleada japonesa fuera devastadora en Pearl Harbor. Consiguieron hundir
o dejar fuera de servicio 6 acorazados y un buen número de cruceros y destructores, pero su presa principal, que eran los portaaviones, no los consiguieron alcanzar. Por un pelo, porque uno de ellos, el Enterprise, llegó a entrar en combate. O sea, llegó a interceptar aviones japoneses y llegó a ser atacado por aviones japoneses ya muy al final de la batalla, muy de refilón. Llegó a participar muy de refilón. Sí, venía de vuelta, venía de una misión. Sí, de llevar aviones precisamente a Midway. Y luego también destruyeron bastantes aviones en tierra. Sí, muchísimos, porque estaban... Pero hubo un problema. El plan que ideó Yamamoto para Pearl Harbor tenía un par de puntos flacos. Primera, no tenía previsto en ningún momento, y eso sí que era viable, haber invadido con tropas de tierra las islas, puesto que de esa manera privabas a Estados Unidos de una base avanzada, te la quedabas tú y los Estados Unidos tendrían que haber empezado cualquier operación desde las costas del Pacífico y no desde Pearl Harbor, que era de donde se iniciaban todas las operaciones posteriores. Ese fue el primer error. Y el segundo, el mando en el mar de esa operación, de la de Pearl Harbor, que estuvo bajo el mando del almirante Nagumo. Venía de la isla de Wake, Draconium, venía de Wake, el Enterprise. Yo creo que pensaba que venía desde Midway, si no me acuerdo mal. Sí, ahí está, y lo que andan diciendo por aquí, Nagumo cometió el error de que no hizo la tercera oleada de ataques. Estaba previsto como poco 3 oleadas de ataques y Nagumo solo lanzó 2. La tercera oleada de ataques hizo que quedaran muchos blancos interesantes por destruir. Además, los japoneses desde el principio de la guerra, debido a su idea de que su objetivo era obtener una batalla decisiva, el tema de atacar a los recursos no. Y, por ejemplo, no atacaron a blancos tan fáciles y tan jugosos como los depósitos de combustible. Eso actual, yo que sé, para todos los demás contendientes en la guerra, si lanzas un raid aéreo y puedes atacar grandes depósitos de combustible de un puerto, es como un blanco fácil, prioritario, le tiras una bomba y explota, y es un blanco como muy prioritario. Nunca lo pensaron. O sea, ellos tenían una idea de que esto se tenía que dirimir en una batalla principal y no intentaron tampoco hacer demasiados ataques luego a rutas comerciales, no intentaron hacer una campaña al estilo, digamos, Kriegsmarine con sus submarinos para hundir mercantes. No, los submarinos se utilizaban para acciones de flota, incluso los submarinos. O sea, toda su doctrina estaba pensada en ir a buscar una batalla principal. Pearl Harbor fue pues como los primeros compases para conseguir llegar a esa batalla principal con ventaja. Pero fue una ventaja que la desaprovecharon claramente, porque no acabaron de explotar la victoria, es decir, faltaba esa tercera oleada de aviones de Nagumo claramente. ¿Hay algún motivo que se da por el cual no se llegó a lanzar esa tercera oleada? No queda muy claro, A ver, contamos que hay un problema. La mayoría de almirantes japoneses, la mayoría murieron en el conflicto, ¿de acuerdo? Y los que no murieron en el conflicto, digamos que fueron parcos en palabras. A diferencia de los generales y almirantes del resto de contendientes, que en general casi todos escribieron sus memorias, o alguien escribió sus memorias o dieron entrevistas, quizás no las... y a raíz de eso se pudieron hacer unas memorias. Los japoneses no. No estaban por la faena. No estaban por esa faena y hay muy poca... Además, hay muy poca información a ese respecto. Son muy reservaditos. Son muy reservados, y eso es lo que te iba a decir. Los japoneses siempre se han caracterizado por ser reservados.